Bueno, hola a todos. Esta es la clase grabada correspondiente a el miércoles 22, después de los feriados. Así que bueno, vamos a continuar con el tema de valoración, pero ahora de exportación. Nosotros vimos en la clase anterior la valoración de importación y les dije que son temas totalmente distintos, o sea, se tratan totalmente distintos. Y que les presten atención, ¿por qué? Porque habla de Incoterms y habla, digamos, no habla, sino que está relacionado, mejor dicho, con los trabajos prácticos que están subidos a la plataforma. Así que hay uno para cada tipo de valoración. Y bueno, a partir de estas clases van a tener todas las herramientas para hacer los ejercicios. Yo les pasé por el grupo mi email para que me manden los archivos. Así que bueno, les dejo el trabajo a ustedes. Así que bueno, comienzo compartiéndoles como siempre el PowerPoint. Bien. Bueno, como siempre vamos a ver la parte teórica primero y después vamos a pasar en el final a dos ejemplos prácticos, que son los que, bueno, parecidos a los que van a estar en el trabajo práctico. Entonces, empecemos hablando un poco de lo que es la valoración de mercaderías, pero en exportación, ¿sí? Esto sirve, digamos, para valorar las mercaderías que obviamente un exportador le vende a un importador de otro país. ¿Sí? Si nos posicionamos como Argentina como exportador, es lo que le vende a cualquier otro país. ¿Sí? Y sirve también, o sea, el objetivo es el mismo, o sea, tener una base de cálculo para, en este caso, las obligaciones o los beneficios relacionados con la exportación. ¿Qué son los derechos de exportación? Y los beneficios es el reintegro, ¿sí? Eso ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. Así que hay que tomar una base para percibir eso o para abonarlos. También en Expo lo que entra en juego es todo el tema del ingreso de divisas, así que obviamente es importante para ese objetivo. El valor de exportación comercial va a ser el precio que se acuerda entre el exportador y el importador. Y bueno, va a ser independiente de la valoración, es como les dije, es lo que aparece en la factura, es lo que se arregló, de lo que se va a cobrar en este caso. Y bueno, tiene una previa negociación con los Incoterms que se van a usar, las condiciones, los plazos. Y el valor de exportación aduanero, ¿sí? El que vamos a dar nosotros, ya es el precio ajustado. La clase pasada hablábamos que Argentina, el tema de la importación está bajo un acuerdo internacional, ¿sí? Se tiene que basar en eso, pero para la exportación no. Entonces, hay ajustes y todo que no están en un artículo en ningún lado, sino lo que se establece en el método de acá que se utiliza en nuestro país. Bueno, empezamos con los conceptos, ¿sí? Tenemos el valor imponible. Antes de comenzar con los conceptos, la idea es que los fijen bien, porque se parecen en el nombre, pero obviamente son cosas distintas. Entonces, para que no se confundan cuando en un ejercicio o en la vida real se les pide calcular una cosa y no otra. Entonces, empecemos con el valor imponible. El valor imponible es el que vamos a buscar, ¿sí? Acuérdense que en el valor en aduana, en importación, el CIF que teníamos que llegar, y después por los ajustes, y ahora tenemos que llegar al valor imponible acá, ¿sí? El cual, bueno, define derechos a pagar y estímulos también. El valor imponible generalmente
ya tiene incluido el derecho de exportación a pagar, ¿sí? Y ese derecho de exportación es lo que lo diferencia de la base imponible. Ven que son conceptos parecidos, o sea, valor imponible y base imponible. Por eso tengan bien en claro, repásenlos qué significa cada uno, porque no son lo mismo, ¿sí? Para conformar este valor imponible, se tienen en cuenta 5 elementos. El elemento momento, el elemento precio, lugar, cantidad y nivel comercial. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno. El elemento momento, ¿sí? Lo usamos generalmente con, por una parte, el derecho a aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque la operación va a ocurrir en un momento determinado. Entonces, toda la normativa, la aplicación de los porcentajes de derechos de exportación, el reintegro, digamos que esos porcentajes, la tasa, por ejemplo, de cambio, ¿sí? El tipo de cambio, eso va a depender del momento en que se haga la exportación. No es lo mismo la normativa de ahora en cuanto a valores, en cuanto a porcentajes de derechos, todo, de hace 15 años atrás, 20 años atrás, y no lo va a ser probablemente en 20 años al futuro. Entonces, lo que dice es que obviamente parece bastante lógico, pero bueno, el momento que se exporta es lo que se va a tomar en conjunto para aplicar derechos, reintegros, tipo de cambio, etc. Pero hay dos excepciones, ¿sí? En cuando se corre, digamos, este elemento momento, que son el contrabando, la mercadería que está sujeta al régimen de depósito provisorio o el de removido, agregamos la transferencia de mercadería sin autorización, pero bueno, eso ahí, bueno, ocurren cosas que no son normales, entonces se va a afectar este elemento momento. Además, en un caso particular, que es el de los productos de origen agrícola, puede pasar que se registren los contratos de compraventa en su rubro en forma anticipada, ¿sí? Bajo lo que se llama declaración jurada de venta al exterior, DJVE, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto fija el elemento momento, ¿sí? Con lo que trae aparejado, ¿no? Los regímenes tributarios, que son los derechos a pagar, alícuotas, la parte arancelaria, la base imponible, tipo de cambio, todo eso lo fija, ¿sí? Excepto este último, que va a ser aplicado a la fecha de registro de las destinaciones, ¿sí? Es decir, la mayor parte de los elementos de una exportación en la parte agrícola las van a fijar cuando hacen esta declaración jurada. Y bueno, la ventaja es que, bueno, si llega a cambiar más adelante, en forma perjudicial porque aumentan los derechos o lo que sea, tienen eso que ya se fijó en ese momento. Lo único, bueno, tenemos el tema del tipo de cambio, que sí es lo único que la excepción, que va a tener que esperar a cuando se realice efectivamente la operación. El elemento precio. Acuérdense que en la valoración de importación dijimos que era el precio, o sea, tenemos que llegar al CIF, al Incoterm CIF. Acá en exportación, ya se los había adelantado, nos va a interesar que llegar a la base FOB, ¿sí? Este valor FOB, digamos, es el valor imponible que es pactado en un comprador y un vendedor, ¿sí? Se supone que es al contado, por ende después los ajustes que se van a aplicar son parecidos a los que vimos en IMPO, que son el tema de descuentos, tema de intereses por financiación, que a nosotros al momento de valorar la verdad que no nos interesan, que son conceptos, digamos, relacionados con otra cosa que no sea la valoración en sí. Es importante saber también qué tipo de relación comercial tiene el importador con el exportador para ver si el precio está influenciado por esto.
Tercer elemento, el elemento lugar, ¿sí? Básicamente dice que en el valor imponible tienen que estar todos los costos desde que se fabrica la mercadería hasta que se lleva al puerto, aeropuerto, con destino al exterior, ¿sí? Todos esos costos de acá, o sea, en origen sería, tiene que estar incluidos en el valor imponible FOB, ¿sí? Como ejemplos para que sepan son transporte, seguro, hasta el puerto o aeropuerto, comisiones y corretajes, los costos de la obtención de documentación, gastos honorarios del despachante, etcétera, ¿sí? El precio FOB debe tener incluidos estos gastos y, como dije antes, si no los tuviera algunos, hay que revisar los ajustes, ¿sí? El elemento cantidad básicamente lo que dice es que se supone que lo que se valora es lo que se va a exportar, ¿sí? Y que es muy importante indicarle a la aduana que se va a exportar todo o en envíos escalonados o fraccionados o se va a exportar una parte, porque bueno, depende de eso todo el tratamiento que se le va a dar. El elemento a nivel comercial dice que tenemos que analizar y definir para el valor imponible qué relación tenemos con el importador, nosotros siendo exportador, porque no es lo mismo que se venda a un fabricante, a un distribuidor, a un consumidor final, a un mayorista, ¿sí? Y también en el valor imponible, depende de esta relación, están incluidos cosas como derechos de patente, marca, dibujos, cánones, comisiones, porque a veces son filiales, ¿sí? O sea, son de la misma empresa en otros lugares, entonces, bueno, lo contempla. Bien, sabiendo esto, ¿sí? Que es a título informativo de cómo se compone o qué elementos se tienen en cuenta para este valor, para la valoración en sí, empezamos con la parte ya más práctica, ¿sí? Y acá es cuando digo que paren bien las orejas, porque se vienen un par de conceptos parecidos, ¿sí? Que no son para nada iguales, ¿sí? Entonces traten de no confundirlos porque por ahí se les pide una cosa y ustedes se confunden y piensan que es otra. Entonces, base imponible, ¿sí? Vamos a hablar del uso de un coeficiente. Yo les había adelantado en la clase pasada que lo que tiene la valoración de Expo es como más mecánica, ¿sí? Es como muy esquemática y lo único que hay que hacer es ver qué conceptos de toda la cuenta que ya está establecida tengo que ir reemplazando, ¿sí? Depende del ejercicio, o depende la vida real. Pero bueno, por ahí es mucho más fácil saber que tengo una base, ¿sí? de cálculo y tenemos que, bueno, con los datos que tenemos, ir acomodando esa cuenta. Entonces, la base imponible, ¿sí? Es el valor imponible menos derechos de exportación, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? La base imponible más los derechos de Expo es el valor imponible. Por ejemplo, si nos dicen que los derechos son cero o no nos dicen que hay derechos, entonces sí, el valor imponible va a ser igual a la base imponible. Ahora, si me dicen que hay una alícuota o un derecho del 5%, ¿sí? Como se supone que la base imponible, perdón, el valor imponible los tenemos que igualar a la base imponible, lo que hay que hacer es la base imponible más el 5% de la base imponible es igual al valor imponible, ¿sí? Entonces, repasemos un poco. El valor imponible, ¿sí?
el B corta sería, debe tener incluidos los derechos de exportación, ¿sí? Entonces, para hallar la base imponible, que es la que nos importa a nosotras, debemos deducirlos, o sea, restarlos. Y para hacer esto, como forma parte del valor, ¿cómo lo sacamos? ¿Sí? No se puede aplicar directamente el porcentaje, porque no sería correcto. Entonces, lo que hacemos es usar un coeficiente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, acá volvemos a repasar los conceptos que vimos recién para no confundirnos. La base imponible es igual al valor imponible por el coeficiente. Entonces, lo que hace eso es sacarnos la parte del derecho que ya está incluido. Entonces, el derecho a pagar en dinero va a ser la base imponible por el porcentaje. Y el valor imponible nos queda, que es la base imponible más los derechos de exportación. Por eso hay que sacárselos para llegar a la base imponible. Este coeficiente es siempre igual, la fórmula. Lo único que tenemos que cambiar es si cambia la alícuota o el porcentaje de derechos. Un ejemplo es 1 sobre 1 más 0,05. ¿Sí? Imagínense que nos dicen que es un derecho del 5%, entonces la cuenta siempre es la misma. ¿Sí? Es 1 sobre 1 más el porcentaje de tributos. En este caso, pusieron un ejemplo de 0,05. 1 dividido eso da un número periódico, o sea, después de la coma muchos números. Y el uso, digamos, normal dice que la costumbre, el uso y costumbre dice que se tienen que utilizar los primeros 5 números después de la coma. ¿Sí? Siempre van a dar números generalmente grandes, entonces se utilizan los primeros 5 números después de la coma para que todos tengamos el mismo criterio, ¿sí? Bueno, entonces, acá hay un pequeño ejemplo para que se entienda un poquito más. Dice, el valor imponible, en este caso, es de $10.000, y tiene un derecho de expo a pagar del 5%. Entonces, el coeficiente que le corresponde es ese que vemos ahí. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 1 sobre 1 más el porcentaje de derechos, que es del 5%. No pongan 5%. El porcentaje ustedes saben que se puede transformar en decimales. ¿Sí? Lo dividen por 100, básicamente. O sea, 5 dividido 100 en este caso, y nos va a dar el 0,05. Porque a veces tienen problemas con eso. Me ha pasado de que le ponen el porcentaje abajo y no les hace bien la cuenta, así que pasen todo a decimal. ¿Cómo se pasa a decimal? El número que está al lado del por ciento dividido 100. Y no pongan el por ciento, pongan 5 dividido 100 en este caso. Bueno, después de hacer la cuenta de 1 dividido 1 más 0,05, nos da ese coeficiente. Entonces, si queremos sacar cuánto es el derecho a pagar, multiplicamos los 10.000, ¿sí? Que es el valor imponible, por el 0,9578, que es el coeficiente, y nos da 9.523,80. Esa es la base imponible. Ahora, si multiplicamos por 5%, ahí está así lo que debemos pagar en dinero de derechos de exportación. Que si hacemos el 5% de la base imponible, 9.523,80, nos da $476,19, que lo dice ahí. Entonces, para comprobar que esto es cierto, ¿sí? Donde repasemos el valor imponible con B corta, es la suma de la base imponible más los derechos de exportación. Si tenemos que la base imponible es 9.523,80, más sacamos los derechos de exportación a 476,19, nos da un total de 9.999,99, que se redondea a los 10.000, que son lo que empezamos, ¿sí? Para calcular la base.
ustedes después repásenlos bien tranquilos que le van a encontrar el sentido, pero si no, obviamente me preguntan. Los derechos de Expo pueden ser, obviamente, ad valorem o específicos. Ad valorem es un porcentaje sobre el valor imponible, ¿sí? O precios oficiales FOB. El derecho específico es una suma fija por unidad de medida, por ejemplo, tantos dólares por metro, ¿sí? Y el pago de los derechos puede efectuarse en dos momentos. Antes del libramiento de la mercadería de que se vaya, entonces se utiliza el tipo de cambio comprador que es más barato. Y si se hace posterior al libramiento de que la mercadería se vaya, el tipo de cambio que se usa es el vendedor, que es más caro. Bien, para construir el precio FOB es también lo que estuvimos hablando en la clase pasada, cuando vimos uno de los métodos de valoración, ¿sí? Se usa el costo desde que se fabrica la mercadería hasta que es puesta a bordo, en este caso porque queremos el precio FOB, así que el de fabricación, el de los materiales, el del flete interno, el del embalaje, todo va incorporado en el precio. Además, a ese precio, que es el literal que nos sale, debemos aplicar obviamente un porcentaje o margen de utilidad, ¿sí? Y todo lo que sea un porcentaje sobre el valor de la mercadería, como por ejemplo, en caso de gastos, ¿no? Como por ejemplo horarios del despachante, comisiones, etc. Y acá es lo que les decía, ¿sí? Lo que les decía de que tienen un esquema para trabajar en cuanto a la cuenta, ¿sí? Acá está todo con conceptos, lo único que tienen que, digamos, cambiar es obviamente los números, así que, bueno, nada. Eso va a depender de el ejercicio o lo que, no sé, la situación del momento. Así que bueno, partimos del FOB, el FOB facturado por el exportador, se le sumarán comisiones si no estuvieran incluidas dentro del valor FOB y obviamente existan en la operación. Si no, si están incluidas dentro del valor FOB, ya no se vuelve a sumar. Sí, pero si no están incluidas, sí. Y acá nos quedamos con el FOB casillero, que es el FOB que verdaderamente declaramos. Después de que tenemos el FOB casillero, se suman ajustes a incluir, ¿sí? Esto tienen que pensar lo contrario a lo de IMPO. Entonces, si nosotros hacemos un descuento, estamos diciendo que nuestra mercadería le estamos restando valor. Entonces, en vez de hacer el descuento para recuperar lo que valía, lo tenemos que sumar, ¿sí? Y un ajuste a deducir son los intereses, por ejemplo, ¿sí? Que también tendrían que no estar dentro del valor. Y se le resta los insumos importados temporalmente. A veces en las Expo, que esto también lo vimos con destinaciones, cuando se fabrica algo, a veces se trae una parte de los insumos en forma temporal, se utilizan en el bien y después se vuelven a exportar. Entonces, esos insumos importados temporalmente, que obviamente se va a aclarar, se restan. Y ahí llegamos al valor imponible, ¿sí? Que sacamos el coeficiente que acabamos de ver recién, el 1 sobre 1 más el porcentaje de derechos, y nos da la base imponible. Y después podemos sacar lo que verdaderamente vamos a pagar de derechos, entonces tomamos la base imponible por el porcentaje de derechos. Y ahí nos da el monto en dinero de derechos de exportación a pagar. Ahora, en la Expo tenemos dos cosas: para pagar derechos y para cobrar reintegro. Para pagar derechos, ya tenemos la cuenta, se las acabo de decir. Y ahora tenemos otra cuenta, ¿sí? Para el reintegro. De nuevo, FOB, el facturado por el exportador, menos comisiones, ¿sí? Si estuvieran incluidas en el FOB. Más ajustes, menos ajustes, que son los mismos de la otra cuenta, menos insumos importados temporalmente, menos insumos importados a consumo. ¿Sí? Ya se agrega este.
Entonces, ahí ya nos quedaría, digamos, la base de reintegro, ¿sí? Esta es la base de reintegro. Pero, ¿qué pasa? Aduana, como siempre quiere ganar, lo que hace es comparar la base de reintegro con la base imponible. Y sobre la menor, sobre esa nos va a pagar el reintegro. Entonces, yo ya saqué la base imponible y saqué los derechos con la primera cuenta. Yo para que ya vayan viendo cómo hacer los ejercicios. Después paso a la base de reintegros, que es la anterior que vimos recién. Y ahora, siguiente paso es comparar. ¿Cuál es más chica, el valor menor? ¿La base imponible o la base de reintegro? Bueno, sobre la que es menor, vamos a calcular el porcentaje de reintegro. Lo vamos a multiplicar por, no sé, el porcentaje que nos diga el ejercicio, y nos va a sacar cuánto vamos a cobrar. Bien. Vamos a los ejercicios prácticos, que son dos, son largos, pero porque tienen varios elementos, no porque sea difícil, ¿sí? Pero como vieron, son cuentas con bastantes elementos, que está bueno entonces que los tenga un ejercicio, para que los completen todos. El primero dice, en aduana de Rosario una exportación hay de 200.000 unidades de lámparas eléctricas incandescentes, claras de 40 watts, marca Electroluz, el código con destino a Bolivia, ¿sí? De Argentina a Bolivia. Según el documento de transporte, la mercadería es cargada en camión en Rosario con destino final a Santa Cruz de la Sierra, pasando por Pocitos. Bueno. La mercadería es de origen argentino, de Estado Nueva Ciruso, y viaja acondicionada en cajas. En cada caja hay 1000 unidades de bombitas, ¿sí? El valor de la mercadería se concretó en condición CPT Santa Cruz de la Sierra. Hay que repasar Incoterms. En valoración de IMPO queríamos pasar todo a CIF, queríamos lograr el CIF. Acá necesitamos pasarlo a FOB, ¿sí? Acá ven que no partimos de una base FOB. Así que vamos a tener que ver qué hacemos para llevarlo a FOB. Y es importante saber Incoterms para eso. El valor entonces, CPT, va a ser, según la factura, de 0,21 dólares la unidad. El flete internacional hasta Santa Cruz de la Sierra tiene un valor de 2.000 dólares. Y nos dan los tramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular todo hasta el lugar donde sale al exterior, ¿sí? Entonces, si tenemos una parte del flete, ¿sí?, que es por fuera de, digamos, del territorio, no la vamos a contar. Entonces, tenemos 1.200 dólares de Rosario a Pocitos y 800 dólares de Pocitos a Santa Cruz de la Sierra. Con motivo de la transacción en cuestión se originaron los siguientes gastos, los cuales se encuentran incluidos dentro del valor facturado. Una comisión al exterior de 3.000 dólares, intereses por pago diferido desde el exterior del 4% sobre el saldo. En el proceso de fabricación, dicha firma utilizó insumos como se detalla a continuación. Tenemos insumos temporales, ¿sí? Y tenemos insumos importados en forma definitiva. Ustedes van a ver que los insumos siempre tienen que estar en CIF. ¿Por qué? Porque son insumos importados. Y recuerden que nosotros para la valoración de importación utilizamos CIF. ¿Sí? Entonces, bueno, nos dice la cantidad que se utiliza, el precio de cada uno para sacar el total, obviamente. A partir de los datos, ¿sí?, y considerando que la mercadería se encuentra beneficiada por un 9.9 de reintegro, nos pide determinar el FOB imponible, la base imponible, la base de reintegros, los estímulos, los derechos, todo lo que hay que sacar en el ejercicio. Entonces vamos a ver, ven que hay que hacer una lista y hay que ir poniendo los conceptos, ¿sí? Entonces, tenemos el precio unitario CPT, ¿sí?
tenemos el precio unitario por la cantidad, por, o sea, nos da el precio total de $42.000, ¿sí? El flete nos decía que era de 2.000, así que bueno, no tenemos seguro, porque es CPT, no tenemos otros gastos, y entonces para llegar al valor FOB, ¿qué tenemos que hacer? Al precio CPT, perdón, tenemos que sacarle el flete. ¿Por qué? Porque el FOB más flete ya es CPT. Entonces, si sabemos cómo está compuesto el Incoterm, sabemos que para llegar a FOB hay que sacarle el flete. Tenemos entonces que el FOB es de 40.000, ¿sí? Bien. Seguimos. No hay comisiones. ¿Por qué? Vamos a volver a acá. Porque dice que se encuentran dentro del valor facturado. Así que no se va a volver a sumar. Bien. Entonces ya, en este caso, como no se suman porque están incluidas en la factura, tenemos que es igual el FOB al FOB casillero, ¿sí? Que son $40.000. Después del FOB casillero, ustedes repasen sobre esto la fórmula, el orden. Lo que hay que hacer es ajustar en menos, restar los insumos temporales, ¿sí? Los cuales nos dicen que el valor unitario es de 0,025 centavos de dólar, por la cantidad nos da $5.000 en total. Lo que sí tenemos son intereses de financiación que no nos interesan los intereses, entonces los tenemos que restar. Y bueno, nos da el 807,69. Entonces, nos da que el valor imponible, porque es el casillero FOB más menos ajustes, es 34.192,31. ¿Sí? En ningún momento del ejercicio nos dice que tenga derechos de exportación en este caso. Si no dice que los tiene, no existen. Entonces, el coeficiente va a ser 1/1 y da 1, así que en este caso, la base imponible y el valor en aduana van a ser el mismo. 34.192,31 en este caso. Ahora, vamos a pasar a la base de reintegro, ¿sí? Donde tenemos que restar sumar las comisiones, los insumos importados a consumo, la base de reintegro, ¿sí? Porque si bien lo pueden hacer aparte, pero acá ya incluía los conceptos que ya habían restado arriba. Y nos da que la base de reintegro es 21.192,31. Una vez que tenemos el casillero FOB, después el valor imponible, después sacamos el coeficiente, después el valor la base imponible, después los derechos, eso por un lado. Ahora pasamos al reintegro. Llegamos a la base de reintegro, y después, ya que tenemos, vamos a comparar. Entonces, tenemos que ver, la base imponible es de 34.192,31, mientras que la base de reintegro es de 21.192,31. Claramente la menor es la base de reintegro en este caso, entonces el 9,9 de reintegro se le aplica sobre la base de reintegro, porque es menor. Y nos da cuánto vamos a recibir en dinero. Acá tenemos el segundo ejemplo, ¿sí? Donde también nos dicen cantidad, precio unitario, 5.000 unidades, cada una $5, son en total $25.000, y el FOB de factura $25.000. Hay comisiones de venta incluidas en el valor FOB de un 3%, y intereses por financiación no incluidos por un 2%. Insumos nos dice, tenemos importados temporalmente 5.000 unidades de 50 centavos de dólar cada uno. Nacionales $10.000, ya nos dice el total. Importados a consumo $5.000. Comprados en plaza
O sea, local, $500. Y se pide, bueno, todo lo que venimos pidiendo. Aclara también que tiene derechos de exportación de 5% incluidos en el FOB y hay un reintegro del 6%. Vamos allá. La base imponible. Tenemos el FOB de $25.000, la comisión está incluida, así que no se ajusta, y tenemos los insumos temporales restando. Entonces tenemos el valor imponible. Ahora, tenemos el coeficiente que sacar. En este caso sí va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tenemos un 5% de derechos de exportación. Entonces vamos a hacer 1 sobre 1 más 0,05 es igual a 0,95238. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por la base, el valor imponible, perdón, y nos va a dar la base imponible. ¿Sí? Sobre la base imponible vamos a hacerle 5% para saber cuánto tenemos que pagar de derechos de exportación. Una vez que tengamos eso por ese lado, pasamos a la base de reintegro. La base de reintegro es el POM, ¿sí? Menos las comisiones, menos los insumos temporales, menos los insumos a consumo, que esos datos nos lo decían. Eso de que se compró en plaza local, obviamente no lo contemplamos. ¿Por qué? Porque no está importado, así que no nos interesa. Y nos da que la base de reintegro es 16.771,85. Buscamos la menor. ¿Cuál es la menor entre la base imponible y la base de reintegro? La base imponible es de 21.000, la base de reintegro es de 16.000, entonces vamos a sacar el reintegro sobre, en este caso, la base de reintegro. El 6% de 16.071,85 es 1.006,31. Así que bueno, esos son los ejercicios, los ejemplos. El trabajo práctico va a ser muy similar, ejercicios muy similares, y lo que tienen que chequear bien de esta clase son los conceptos, ¿sí? ¿Qué significa cada uno? Leer bien el enunciado del trabajo práctico, a ver qué está incluido en la factura y qué no, para ver si es un ajuste o no. Y mantener el orden, ¿sí? Como lo fuimos haciendo acá, y como está en la estructura, ¿sí? POB, ajustes, comisiones, POB casillero, insumos temporales, valor imponible, coeficiente después, base imponible, y después sacamos los derechos. Después que hice todo eso, paso al reintegro. Base de reintegro, me fijo cuál es menor, base de reintegro sobre base imponible, y sobre la menor le hago el porcentaje de reintegros. ¿Sí? Está todo muy estructurado, entonces lo pueden ir siguiendo con estos ejemplos y con los de los ejercicios de trabajo práctico. Así que bueno, cualquier cosa me consultan, tienen casi 3 semanas para ponerse, no, 2 semanas para ponerse actualizados con las cosas, y me los van mandando al mail. Y cualquier cosa me preguntan en el grupo, ¿sí? Así que bueno, tengan unas buenas semanas, unos buenos feriados, y que estén bien. ¿Sí? Nos vemos el miércoles 22. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau.